Viernes 13 de marzo de 2026. Durante la guerra, el hombre más poderoso de Irán decidió aparecer en público. Fue al día de Al-Quds, una marcha anual en apoyo a los palestinos, transmitida en vivo, con cámaras de todo el mundo apuntando hacia él. Una declaración clara de que Irán no tenía miedo, de que todavía estaban de pie. Pero lo que él no sabía era que ese mismo día, Estados Unidos había puesto una recompensa de $10 millones por su cabeza. Reflexiona un momento. Ese era el mismo hombre que daba entrevistas en completa oscuridad, sin una ventana, sin ningún detalle, sin nada que pudiera revelar dónde estaba. Ese era el nivel de paranoia que tenía, y aún así, un solo error fue suficiente. 4 días después, Israel informó la muerte de Ali Larijani. Y hoy te voy a mostrar exactamente cómo hicieron eso, y por qué lo que parece una guerra de pocos días es, en realidad, décadas de planeación materializándose en tiempo real. Antes de hablar sobre cómo murió, necesitas entender quién era ese hombre, porque sin eso no vas a entender la magnitud de lo que pasó. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán. Y en el primer día de esa guerra mataron a Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, el hombre que gobernaba el país desde hacía casi 40 años. Imagina el caos que eso provocó. Es como eliminar al presidente, al general del ejército y al papa a la vez, todo en una sola persona, en pleno caos. Irán necesitaba a alguien que asumiera, y ese alguien fue Ali Larijani. Larijani no era un nombre cualquiera, había pasado décadas en el centro del poder iraní. Fue presidente del parlamento durante 12 años y fue el negociador nuclear de Irán con Occidente. Él era quien se sentaba con estadounidenses y europeos a discutir el programa nuclear, y más recientemente era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Básicamente, el hombre que coordinaba todas las decisiones de guerra. Cuando Khamenei murió, Larijani pasó a ser el hombre que, de hecho, gobernaba Irán, controlaba el ejército, la inteligencia y las decisiones sobre hasta dónde llegaría la guerra. Israel lo sabía, y él sabía que Israel lo sabía. Por eso la paranoia, la oscuridad en entrevistas y el escondite. Y eso plantea una pregunta que ningún analista ha podido responder todavía. ¿Qué pasa cuando destruyes completamente el liderazgo de un país armado? Primero debes entender el plan para saber cómo mataron a Larijani. Luego llegaremos a eso. Necesitas entender lo que Israel estuvo haciendo en los 18 días anteriores a eso, porque no fue por casualidad, fue un plan. En el primer día, Israel mata a Khamenei, el líder supremo, elimina la cabeza del régimen. Del segundo hasta el 13º día, Israel pasa 2 semanas destruyendo sistemáticamente la capacidad militar de Irán, bases de misiles, instalaciones navales, infraestructura. El objetivo era simple, no dejar que Irán reaccionara con toda su fuerza mientras se realizaba el verdadero trabajo. Al día siguiente, Israel mata a Larijani, quien había asumido el mando. La segunda cabeza. No fue una casualidad, fue una secuencia. Israel estaba siguiendo una doctrina clara: decapitar el liderazgo iraní de forma sistemática, eliminando uno por uno a los hombres capaces de tomar decisiones. Sin liderazgo, un ejército no opera. No importa cuántos misiles tengas, si no hay nadie para decidir cuándo y cómo usarlos. Y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo dejó claro, sin rodeos. Los líderes del régimen están siendo eliminados y sus capacidades están siendo neutralizadas. Ahora viene la parte más impresionante de toda esta historia y probablemente aquí ningún otro canal te lo va a contar con este nivel de detalle. Larijani era paranoico por una buena razón. Él sabía que había espías estadounidenses e israelíes repartidos por Irán. Él sabía que era el objetivo número 1.
Entonces él hacía todo bien, ocultaba su rostro, voz y ubicación, pero cometió un error. El 13 de marzo salió de su escondite para participar en la manifestación del Día de Al-Quds. Fue una decisión política, mostrar al mundo que Irán seguía firme y que el liderazgo no había huido. Una muestra de fuerza que funcionó mientras él estuvo en la manifestación. Estados Unidos e Israel no iban a atacar a un líder en medio de una multitud de civiles. Él lo sabía, así que apareció, saludó a las cámaras, dio el discurso. Lo que él no sabía es que, mientras saludaba a las cámaras pensando que estaba seguro, la inteligencia israelí ya estaba trabajando. Cada paso era registrado y cada ruta posible, mapeada. El mitin que usó como propaganda fue el inicio de su propia trampa. El problema no fue ir al mitin, el problema fue el camino de regreso. Según informes de fuentes de seguridad citadas por la prensa israelí, aún no confirmados de forma independiente por grandes agencias, Israel usó dos cosas para rastrear a Larigani. La primera fue guerra electrónica avanzada. Según estos informes, Israel habría creado lo que se llamó una zona muerta en el radar iraní. Básicamente, apagó los ojos de Irán en un área específica, sin que los iraníes se dieran cuenta. Su sistema de defensa mostraba que el cielo estaba despejado, pero no era así. La segunda fue la intervención de las comunicaciones de Larigani. Según esas mismas fuentes, él usaba redes de comunicación encriptadas, como un WhatsApp ultra seguro. Israel habría accedido a esas comunicaciones y empezado a suministrar información falsa sobre el nivel de amenaza en la región. Larigani y sus guardias recibieron señales de que el camino estaba libre, que no había peligro. Detrás de esa operación estaba la Unidad 8200, la División de Inteligencia y Espionaje Electrónico del Ejército Israelí. Piénsala como el equivalente israelí de la NSA estadounidense, solo que más enfocada, más rápida y con un historial que asustaría a cualquier país del mundo. Es la unidad más grande del ejército de Israel. Un excomandante que pasó 33 años dentro de esa unidad la describió bien diciendo: "No existe operación significativa del Mossad o de cualquier agencia de inteligencia israelí en la que la unidad 8200 no esté involucrada. El 90% de toda la inteligencia de Israel proviene de ella. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Ese truco de plantar información falsa en las comunicaciones del enemigo no fue inventado ahora. La unidad 8200 ya usó exactamente ese método años atrás, cuando creó un virus llamado Stuxnet, que invadió silenciosamente las máquinas que controlaban las centrifugadoras nucleares de Irán en Natanz. Esas centrifugadoras giraban a miles de revoluciones por minuto para enriquecer uranio. El virus empezó a acelerar y desacelerar esas máquinas de forma irregular, destruyéndolas por dentro. Mientras las pantallas de los técnicos iraníes mostraban que todo funcionaba perfectamente, ellos siguieron trabajando normalmente, sin darse cuenta de nada, hasta que cientos de máquinas simplemente dejaron de funcionar. Descubrieron el ataque demasiado tarde. Israel usó el mismo principio contra Larigani: hacer que el enemigo creyera que estaba seguro mientras la trampa ya estaba cerrada. Entonces partieron hacia el escondite confiados y fue ahí cuando ocurrió el ataque. En el escondite secreto donde él se refugiaba, en las afueras de Teherán, Larigani fue alcanzado. Junto con él murieron su hijo, Morteza Larigani, y el jefe de su oficina, además de varios guardias de seguridad. Pero Larigani no fue el único objetivo esa noche. En la misma operación, Israel eliminó al general Gholam Reza Soleimani, el comandante de las fuerzas Basij, que son básicamente la policía política del régimen. Ese era el hombre responsable de reprimir protestas dentro de Irán, usando violencia, arrestos masivos y fuerza contra civiles.
Y hay un detalle táctico muy importante aquí. Soleimani no estaba en un cuartel general. Estaba operando en una sede improvisada, una carpa. Él y su segundo habían sido impedidos de usar cualquier lugar fijo. ¿El motivo? Sabían que los lugares fijos eran vulnerables, así que tuvieron que improvisar. No sirvió de nada. 2 objetivos, 2 ataques, la misma noche, coordinados con precisión quirúrgica. Y ahora viene la ironía más cruel de toda esta historia. Pocos días antes de morir, el general Soleimani dio una entrevista donde afirmó, con toda certeza, que Israel solo tenía capacidad de combatir por 10 días, que después de eso Irán ganaría. Fue asesinado el día 18 de la guerra tras el ataque a Larijani. Israel cambió el juego por completo. El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que el ejército israelí estaba autorizado a eliminar a cualquier oficial iraní, sin necesidad de aprobación adicional. De hecho, solo había una única condición: que el objetivo estuviera confirmado y el plan estuviera listo para ejecutarse. En la práctica, esto significa que cualquier líder iraní que aparezca en el radar de Israel puede ser eliminado de inmediato, sin burocracia, sin esperar una reunión de gabinete. Y el mismo día en que eso fue anunciado, el ministro de inteligencia iraní también fue asesinado. Israel no solo estaba reaccionando, estaba cazando de forma sistemática y acelerada. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más complicada y preocupante, porque lo que viene ahora es algo de lo que casi nadie está hablando. Mira, todos celebraron la muerte de Larijani como una victoria estratégica de Israel. Y en términos militares, eso es realmente cierto. Eliminas al hombre que comanda al enemigo, debilitas al enemigo. Pero hay otro lado de esta historia que pocos están contando. Larijani no era solo un comandante de guerra. Era el único hombre en Irán capaz de hacer ambas cosas a la vez. Operar dentro del régimen, hablar con generales, tomar decisiones militares y aún así, sentarse en una mesa de negociación con Occidente. Él fue negociador nuclear de Irán. Él conocía a los diplomáticos estadounidenses y europeos. Él sabía cómo hablar el lenguaje de la diplomacia internacional. En otras palabras, él era la única salida posible para terminar esta guerra de forma negociada. Un ex embajador jordano en Estados Unidos describió bien a Larijani. Parecía ser la única persona con la que la comunidad internacional podía conversar. Con el muerto, es complicado saber a quién acudir en la Guardia Revolucionaria ahora. Lo que eso significa, en otras palabras, es que Israel pudo haber eliminado militarmente al único hombre que podría haber terminado diplomáticamente esta guerra. ¿Y sabes lo que eso significa para Irán? Detente a pensar. Ali Khamenei, líder supremo por casi 40 años, fue asesinado el primer día. Ali Larijani, 17 días después. El ministro de inteligencia, quien tomó el mando tras Khamenei, fue asesinado el mismo día que Larijani. Y el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, hijo del anterior, elegido apresuradamente después de la muerte de su padre, simplemente desapareció. No aparece en público, no da entrevistas, nadie sabe con certeza dónde está. El propio presidente Trump dijo, sin presentar ninguna prueba, que había escuchado que Mojtaba no está vivo. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Irán es un país con uno de los mayores arsenales de misiles de Medio Oriente. Con uranio enriquecido, escondido en búnkeres subterráneos, con fuerzas militares repartidas por la región. Puede cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Y ese país podría estar siendo gobernado por un fantasma, o peor aún, por nadie. Israel pasó 18 días ejecutando una estrategia muy clara: eliminar sistemáticamente a cualquier persona capaz de tomar decisiones en Irán. Y está funcionando, al menos en teoría. Pero ¿recuerdas la pregunta que hice al principio? ¿Qué pasa cuando destruyes completamente el liderazgo de un país armado? Cuando ya no hay nadie con suficiente autoridad para decir, dejen de disparar.
¿Quién detiene los misiles? ¿Quién toma la decisión de negociar? ¿Quién decide si el estrecho de Hormuz se abre o se cierra? Un régimen sin liderazgo no necesariamente se detiene. A veces se vuelve más peligroso, ya que cada general o comandante regional actúa por su cuenta, sin coordinación ni control. Israel está destruyendo la cabeza, pero el cuerpo sigue en pie, armado y cada vez más sin una persona que controle lo que hace. Como puedes ver, esto no fue solo una guerra que ahora está llegando a su 19º día. Fue una operación de décadas materializándose en tiempo real. Israel no despertó en febrero de 2026 y decidió actuar. Ellos sabían exactamente a quién matar, en qué orden y cómo. Cada nombre en la lista, cada escondite rastreado. Eso es el resultado de años de inteligencia, paciencia y planeación quirúrgica. La cuestión que queda ahora no es si Israel va a ganar, es qué pasa después, cuando eliminas a toda la dirigencia del enemigo. ¿Quién queda para firmar la paz? Quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que Irán puede reorganizarse sin un liderazgo claro? ¿O este es el comienzo del fin del régimen? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que deba entender lo que pasa en Medio Oriente. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta guerra. Hasta el próximo video.